¿Y si los primeros reyes no surgieron de tribus ni guerras, sino que cayeron del cielo? ¿Y si antes de que la gente escribiera la historia, antes de que un enorme diluvio arrasara el mundo, 8 seres gobernaran desde una pirámide con un fuego inextinguible durante un tiempo tan largo que hace que toda la historia parezca diminuta? Esta no es solo una historia susurrada en la oscuridad. Está grabada en las tablillas de arcilla más antiguas de Same, la lista de reyes sumerios, un nombre tras otro. Alulín, Al-Algar, en Mannuana, en Mengalana, Dumusid, en Zipat-Sidana, en Menurana y Ubaratu. 8 reyes que nunca murieron. Cada uno gobernó no durante años, ni cientos de años, sino decenas de miles de años. Juntos, 241.200 años. Un tiempo más largo que cualquier reino, familia gobernante, civilización que conocemos. Y entonces, sin previo aviso, la escritura se detiene. Una frase lo termina todo. Entonces, el diluvio arrasó. ¿Cómo pudieron los escritores antiguos grabar números tan imposibles con tanto cuidado? ¿Eran estos realmente reyes o algo mucho más antiguo? Los Anunnaki, aquellos que vinieron del cielo. ¿Y si realmente gobernaron, qué dejaron atrás? No solo en ruinas antiguas, sino dentro de nosotros. Esta noche descubrimos la pirámide de fuego. Caminamos entre las 8 estatuas que custodian su base. Sus rostros están eternamente vueltos hacia patrones estelares que coinciden perfectamente con sus posiciones. Nos adentramos en el tiempo anterior al diluvio. Y planteamos la pregunta prohibida, ¿vivieron los humanos alguna vez bajo el dominio de los dioses? Antes de que se construyeran las pirámides, antes de que las ciudades grabaran sus nombres en arcilla, había reyes. No reyes como los conocemos hoy, hombres comunes y corrientes que ansiaban poder, sino seres que, según se decía, gobernaban durante tanto tiempo que las estrellas mismas completaban sus rotaciones sobre ellos. Las tablillas sumerias comienzan con esta afirmación: cuando la realeza descendió del cielo, fue en Eridu. Una afirmación simple y asombrosa a la vez, la afirmación de que el liderazgo en sí no se inventó, sino que se entregó. Aquí es donde comienza nuestra historia, con un descubrimiento que no debería existir. En los desiertos sombríos de la antigua Mesopotamia, científicos que desentierran objetos antiguos encontraron algo que rompe todas las líneas temporales que hemos construido. Una pirámide ennegrecida por el fuego y el tiempo, medio enterrada bajo cientos de años de arena. Pero esta no era una ruina cualquiera. En su cima, una llama aún arde. A su alrededor se yerguen 8 estatuas talladas con una destreza que supera incluso a la del antiguo reino egipcio. Cada figura mira hacia afuera, observando eternamente, con sus ojos de piedra fijos en la distancia. Y cuando cae la noche, el misterio se agudiza. Los patrones de estrellas sobre ellos forman el mismo patrón, como si las estrellas mismas estuvieran colocadas para honrar a estos gobernantes olvidados. La pirámide es pequeña comparada con las egipcias, su base apenas supera el tamaño del patio de un templo. Sin embargo, los escritos que suben en espiral por sus costados cuentan una historia más grande que toda la historia conocida. Una escritura en forma de cuña, impresa en piedra negra y que ha sobrevivido miles de años, enumera los nombres de 8 reyes y la asombrosa duración de sus reinados: 28.800 años para Alulim, 36.000 años para Al-Algar, 43.200 años para Enmannuana. Para nuestra mentalidad moderna, estas cifras son una locura. Ningún ser humano puede vivir tanto tiempo. Ninguna familia gobernante puede extenderse a lo largo de un periodo de tiempo tan inmenso. Y, sin embargo, las mismas tablillas que registran estos reinados imposibles también enumeran a reyes que vinieron después del diluvio, reyes cuyos reinados se miden en años humanos regulares. Reyes que podemos comprobar excavando y contrastando con otros textos antiguos. Si podemos confiar en la segunda mitad del registro, si los gobernantes posteriores al diluvio, como los constructores de dinastías, pueden confirmarse con nuestras palas y pinceles, ¿por qué deberíamos ignorar lo que vino antes? Este es el enigma que se encuentra en el corazón del misterio. Antes del diluvio, reyes con vidas más allá de la comprensión. Después del diluvio, reyes limitados por la vida humana. Entre ellos, una sola línea divisoria, luego, el diluvio arrasó. Los académicos, por supuesto, han ofrecido explicaciones. Dicen que los primeros reyes son simbólicos, que los números son símbolos, ciclos cósmicos disfrazados de reglas humanas. Pero si eso es cierto, ¿por qué los números son tan exactos?
¿Por qué se alinean perfectamente con una medida que los sumerios llamaron Sar, una unidad igual a 3.600 años, la base de todo su sistema matemático? Alulim gobernó durante 28.800 años, exactamente 8 Sars. Al-Algar gobernó durante 36.000 años, exactamente 10 Sars. Enmannuana gobernó durante 43.200 años, exactamente 12 Sars. El patrón es a propósito. Esto no es una exageración elegante. Esto es un cálculo. Y así nos encontramos ante una disyuntiva, tratar el registro como una historia, un ingenioso mito de gente de hace 5.000 años, o tomarlo en serio y preguntarnos si realmente hubo un tiempo antes del diluvio en que la realeza no era humana en absoluto. Los Anunnaki, aquellos que vinieron del cielo, penden en el trasfondo de esta pregunta. Para algunos investigadores, la lista de reyes no es prueba del mito, sino prueba de su legado. Si la realeza descendió del cielo, ¿fue realmente transmitida por seres que llegaron en el fuego? Si las vidas se extendieron por decenas de miles de años, ¿fueron estos gobernantes verdaderamente humanos? ¿O fueron algo más, gobernaron en carne y hueso, pero no limitados por nuestros límites temporales? Considere las similitudes. Alrededor del mundo, las civilizaciones hablaban de gobernantes que vivían vidas increíblemente largas. En la Biblia, los patriarcas antes del diluvio vivieron cientos de años, Adán durante 930 años, Noé durante 950. En la tradición hindú, el Satyayuga se extiende por eras incontables. En las listas de reyes egipcios conservadas en Abidos, los gobernantes divinos gobernaron durante miles de años antes de los faraones regulares. Diferentes idiomas, diferentes tierras, pero la misma memoria. Antes de un gran diluvio, los gobernantes vivían en enormes periodos de tiempo. Después del diluvio, la vida se acortó. ¿Qué sucedió en ese límite? ¿Hubo un cambio en la Tierra misma? ¿Un cambio en la biología humana? ¿O simplemente se corrió un velo sobre la memoria para que solo quedaran fragmentos, escritos en mitos y monumentos? Al adentrarnos en este viaje, recorreremos rey por rey, ciudad por ciudad, monumento por monumento. Desde Eridu, la primera ciudad donde descendió la realeza, hasta la pirámide de fuego que unió el cielo y la tierra. Desde el reinado de Alulim hasta la advertencia final de Ubaratu, quien vio venir las aguas y ordenó a su hijo construir un arca. 8 nombres, 8 reglas, en conjunto, 241.200 años. Pero no nos detendremos ahí. Más allá del diluvio se encuentran nuevos reyes, vidas humanas y los ecos que viajaron a través del tiempo, convirtiéndose en los Neteru de Egipto, los Nefilim de la Biblia, los Devas de la India. Más allá de los eruditos, se encuentran teorías que se atreven a sugerir que los Anunnaki fueron visitantes reales de un planeta llamado Nibiru, que regresaban cada 3.600 años para verificar su creación. Y más allá de todo esto se encuentra la pirámide misma, enterrada pero no muerta, esperando bajo la arena a que las estrellas se alineen una vez más, esperando a que la llama se encienda de nuevo, esperando el regreso de los reyes que una vez estuvieron bajo un cielo ardiente y moldearon a la humanidad a imagen de los dioses. Esta es la historia de la era prediluviana. La era del fuego y la luz de las estrellas. La era en la que la realeza descendió del cielo y gobernó hasta que las aguas lo arrasaron todo. Mucho antes de que llegaran los científicos con sus pinceles y cámaras, mucho antes de que las arenas del desierto ocultaran la verdad bajo las dunas movedizas, hubo una noche en la que el cielo mismo se partió. Retrocedamos. No cientos de años, ni miles. Retrocedamos hasta el límite de la memoria. A un tiempo antes de que las ciudades surgieran de las llanuras, antes de que la primera cuña se presionara sobre la arcilla húmeda, antes de que la humanidad siquiera tuviera una palabra para rey. La tierra era entonces más joven, más oscura. Las estrellas brillaban con una claridad que ya no podemos ver a través de la pantalla de nuestra era eléctrica. Y en una de esas noches antiguas, bajo esos desconocidos patrones estelares, el cielo se desgarró. Comenzó como un trueno sin nubes. Un sonido que resonó por el desierto como la voz misma de la creación, estremeciendo piedras y huesos por igual. Los pocos grupos dispersos de los primeros humanos, cazadores, recolectores, seres que apenas habían aprendido a cuidar el fuego, alzaron la vista aterrorizados y maravillados. El cielo sangraba luz. De la herida en el cielo surgieron naves.
No barcos como los entendemos hoy, sino carros, formas de geometría brillante que se movían con una gracia imposible, dejando una estela de fuego que no quemaba, una luz que no dañaba la vista. Textos antiguos de una docena de culturas los llamarían posteriormente vimanas, Merkaba, barcos divinos. Los sumerios, cuando finalmente aprendieron a escribir, usarían una frase más sencilla, los barcos del cielo. 8 carros, 8 estelas de fuego atravesando la negra extensión del cielo antes del amanecer. Descendieron, no con suavidad, sino con la fuerza del juicio. Al tocar el suelo, la tierra tembló, las montañas se partieron, los ríos cambiaron de curso. El aire mismo se incendió, convirtiendo la noche en un falso mediodía que duró 7 latidos. Y cuando la luz finalmente se atenuó, cuando el polvo se asentó y la tierra quemada se enfrió, se alzaron sobre el plano. Los 8. Eran altos, más altos que cualquier humano que los hubiera precedido. Los relatos más antiguos, conservados en fragmentos demasiado dañados para una traducción completa, los describían como seres brillantes, seres cuya piel reflejaba la luz como si estuviera tallada en bronce pulido y piedra lunar. Sus ojos albergaban profundidades que los ojos humanos no podían alcanzar. Cuando se movían, el aire a su alrededor brillaba con calor o poder, o algo para lo que aún no existía lenguaje. Pero no eran espíritus fantasmales. Tenían peso. Tenían sustancia. Dejaban huellas en la arena, marcas profundas que se descubrirían miles de años después, congeladas en piedra, cada huella más grande que una cabeza humana. Respiraban. Hablaban. Y cuando hablaban, lo hacían con un trueno. Aquí, dijo el primero, y su voz resonó no solo en el aire, sino en el pecho de todos los seres vivos en un radio de 160 kilómetros. Aquí empezamos. El lugar que eligieron no tenía nada de especial. Una extensión de pantano donde se unían 2 ríos, creando un terreno fértil entre canales de agua. Los humanos que presenciaron la llegada más tarde la llamarían Eridu, la primera ciudad, el lugar donde nació la civilización. Pero el nacimiento rara vez es apacible. Los 8 se movieron con un propósito. Cada uno se colocó alrededor del plano vacío, formando un patrón que no se comprendería hasta que los observadores de estrellas, miles de años después, mapearan la misma forma en las estrellas del cielo. Levantaron las manos, o lo que parecían manos, y de sus palmas surgió luz. No la cálida luz del fuego, sino algo más frío, más preciso. Cortó la roca como si la piedra fuera agua. Derritió la arena en vidrio. Moldeó la tierra misma a su voluntad. Alulim se alzaba en el punto norte, el más alto. Su presencia irradiaba lo que los antiguos llamarían conocimiento. Al moverse, las diminutas partículas parecían organizarse a su paso, creando orden a partir del caos. Al Algar se situaba en el sur, ejemplo de ley. Su voz, como hierro forjando hierro, establecía límites que ni siquiera los elementos se atrevían a cruzar. Al este se alzaba Anman Moana, cuya esencia latía con la creación. Donde caminaba, las semillas brotaban. El agua se abría camino a través de la tierra seca. La vida misma parecía acelerarse. En Mengalana reclamó el oeste, el juicio cobraba forma. Su mirada podía medir el peso de un alma. Su silencio podía condenar o perdonar. Entre ellos, en los puntos principales, se encontraban los demás. Dumusid, irradiando renovación, el ciclo eterno de muerte y renacimiento. En Sipat Sidana, guardián del equilibrio, asegurándose de que ninguna fuerza abrumara a otra. En Menurana, maestro de la ascensión, el puente entre la tierra y el cielo. Y, finalmente, Ubaratu, guardián de la seguridad, el que recordaría cuando todos los demás olvidaran. No hablaron con los humanos que observaban desde las sombras. Todavía no. Primero, tenían trabajo que completar. La construcción tomó 7 noches. La primera noche limpiaron el terreno, eliminando cada defecto, cada bulto hasta que la tierra quedó lisa como una piedra negra pulida. La segunda noche colocaron las piedras de la fundación, enormes bloques de basalto que parecían surgir de la nada, cada uno tallado con símbolos que brillaban tenuemente en la oscuridad. La tercera noche levantaron el primer nivel de la pirámide, construyendo hacia arriba en proporciones matemáticas perfectas. El cuarto, el segundo nivel. El quinto, el tercero. En la sexta noche, colocaron la piedra superior, una estructura de cristal diferente a cualquier otra encontrada naturalmente en la Tierra, su estructura interna más compleja que cualquier computadora moderna, pero que a simple vista parecía piedra simple. Y en la séptima noche, encendieron la llama.
No era fuego como los humanos lo entendían. No necesitaba combustible. No humeaba, ni parpadeaba, ni se apagaba. Cuando los 8 reyes alzaron las manos juntas hacia la cima de cristal, el cielo respondió. Los patrones estelares sobre ellos, 8 patrones de estrellas, cada uno igual a uno de los gobernantes, brillaron con un brillo repentino. Rayos de luz, visibles incluso a la luz del día, descendieron del cielo y se encontraron en la piedra superior. La pirámide se incendió. La llama que brotó de su cima era de un blanco dorado, eterna, una columna de energía que conectaba la Tierra con algo más allá de la cúpula estelar. Los 8 formaron un círculo alrededor de su creación y, por primera vez, hablaron con los humanos que temblaban en la oscuridad más allá de la luz. Somos los custodios. Sus voces resonaron al unísono. Venimos del lugar más allá de las aguas del espacio, del mundo que llamarán Nibiru. Somos los Anunnaki, aquellos que del cielo vinieron a la tierra. Los humanos cayeron de bruces, incapaces de comprender, apenas capaces de respirar ante la presencia de tal poder. Su especie ha sido elegida, continuó la voz, proveniente de los 8 a la vez, como si compartieran una sola mente. Serán moldeados, elevados, convertidos en recipientes del propósito divino. De ustedes surgirán quienes llevarán nuestra luz a través de los siglos. De ustedes surgirá la civilización, el conocimiento, el orden. Aprenderán a construir, a medir, a registrar, a recordar. Esta es nuestra promesa con ustedes. Gobernaremos. Los guiaremos. Los protegeremos de la oscuridad que devora mundos inferiores. Y a cambio, nos honrarán. Nos recordarán. Mantendrán viva la llama. La pirámide resplandeció con más fuerza. Y alrededor de su base, los 8 reyes plantaron estandartes, símbolos de poder, dispositivos tecnológicos camuflados en bastones ceremoniales. Donde cada estandarte tocaba la tierra, el suelo mismo cambiaba, volviéndose más duro, más oscuro, más duradero. Se estableció el límite de la primera ciudad. Dentro de ese límite, los humanos serían protegidos, instruidos y transformados. Fuera de él, el viejo mundo continuaría, salvaje, indómito, olvidado. Esto es Eridu, declaró Alulim, saliendo del círculo. El primer regalo. La primera promesa. El fundamento de todo lo que vendrá. Cuando la realeza descendió del cielo, descendió aquí. La llama en la cima de la pirámide pulsó 1, 2, 3 veces. Y con cada pulso, los humanos sintieron un cambio en su interior. Una puerta se abrió en sus mentes. La primera chispa de verdadera conciencia. El comienzo de la larga transformación de animales que caminaban erguidos a seres que un día alcanzarían las estrellas. Los 8 reyes inmortales habían llegado. Su reinado, que duraría 241.200 años, había comenzado. Y la humanidad, arrodillada en la arena ante seres de fuego y luz estelar, jamás volvería a ser la misma. El tiempo hace cosas extrañas cuando se compara con la eternidad. Una vida humana, 70, quizás 80 años, es un suspiro. 100 años, una sola estación en un año mucho más largo. Pero cuando cientos de años se acumulan, cuando miles se difuminan en enormes eras, el tiempo mismo empieza a perder sentido. Los días se vuelven difíciles de distinguir. Generaciones de humanos surgen y caen como olas en una orilla eterna. Y los 8 reyes no envejecieron. Al principio, los humanos que les servían esperaban un cambio. Observaban de cerca a sus gobernantes, buscando las señales que conocían de sus propias vidas, las canas que se extendían por el cabello, las arrugas que se profundizaban alrededor de los ojos, el lento debilitamiento de brazos y piernas. Pero esas señales nunca llegaron. Año tras año, década tras década, los 8 permanecieron exactamente igual que la noche en que descendieron del cielo. De hecho, se volvieron más radiantes. Alulim aún se alzaba en el templo norteño de Eridu, y bajo su guía, la humanidad aprendió a medir. Les enseñó a observar el movimiento del agua, a comprender que los ríos podían ser controlados, redirigidos, puestos al servicio de la humanidad. Los primeros canales de irrigación no fueron excavados solo por manos humanas. Alulim caminaba junto a los trabajadores, su presencia ablandaba la tierra y facilitaba el flujo del agua. Bajo su mandato, las marismas se transformaron en jardines. Campos de cebada se extendían en la distancia, sus doradas copas meciéndose con las estaciones que él les había enseñado a reconocer. El agua es vida, decía, con su voz resonando como una campana en el aire quieto.
Pero la vida sin control se ahoga. Aprende a canalizar. Aprende a dirigir. Aprende a construir. Y construyeron. Al-Algar gobernaba desde Bat Tibira, la ciudad de los metalúrgicos. Y bajo su mirada de hierro, la humanidad descubrió los secretos más profundos del fuego. Les enseñó a extraer cobre de la piedra, a forjar bronce mediante la unión del cobre y el estaño, a moldear herramientas que perdurarían generaciones. Su templo era un lugar de martillos y hornos donde los estudiantes trabajaban durante vidas enteras para dominar lo que Al-Algar mostraba con un gesto. Al tocar el mineral en bruto, este parecía purificarse, la suciedad se desprendía como piel mudada. La ley es estructura, enseñó, moviendo las manos a través de las llamas sin quemarse. El metal debe calentarse, golpearse, moldearse. La sociedad también. Sin forma, solo hay caos. Al este, en Larak, una ciudad ahora perdida en el tiempo y la arena, en Manluana lideró el nacimiento de la escritura. Los primeros símbolos no fueron tallados en tablillas de arcilla, sino dibujados en el aire por sus dedos brillantes, patrones de luz que permanecían durante latidos antes de desvanecerse. Los escribas aprendieron a copiar lo que él les mostraba, presionando cuñas en arcilla blanda, convirtiendo el pensamiento en una forma perdurable. Con la escritura llegó la memoria. Con la memoria llegó la historia. Y con la historia llegó la terrible conclusión: los reyes eran eternos, pero la humanidad no. En Mengalana estableció los primeros tribunales en Sippar, donde la justicia se impartía no con la fuerza, sino con un juicio mesurado. Creó leyes, no simples costumbres tribales, sino códigos complejos que predecían las discusiones antes de que ocurrieran. Bajo su guía, la humanidad aprendió que se podía encontrar la verdad, que las luchas se podían resolver sin derramamiento de sangre, que el orden podía surgir del desacuerdo. Pero su justicia era absoluta, y la justicia absoluta, aprendieron los humanos, podía resultar cruel. Dumuzi llevó la medicina a las ciudades, enseñando la preparación de hierbas, la curación de huesos y el tratamiento de la fiebre. Comprendía el cuerpo de maneras que parecían imposibles, como si pudiera ver a través de la carne los sistemas que lo subyacen. Bajo sus enseñanzas, los curanderos aprendieron que la vida podía prolongarse, el sufrimiento disminuir, la muerte a veces retrasarse, pero nunca vencerse. En Sipat Siddhana les enseñó astronomía. Les enseñó a interpretar las estrellas no como luces aleatorias, sino como un calendario escrito en el cielo. Los movimientos de los cuerpos celestes predecían inundaciones, marcaban estaciones y medían años. Los sacerdotes que entrenó podían calcular eclipses con generaciones de antelación, rastrear los planetas errantes y nombrar cada estrella visible. Y todas esas estrellas, se dieron cuenta, formaban patrones que coincidían con las posiciones de los 8 reyes alrededor de la pirámide. Como es arriba, es abajo. En Menurana reveló las reglas de la arquitectura, no simples edificios de adobe, sino estructuras diseñadas con precisión matemática. Templos que canalizaban la energía, pirámides que se elevaban hacia el cielo. Bajo su dirección, la humanidad erigió monumentos que desafiaban sus sencillas herramientas, estructuras tan perfectamente alineadas que a los ingenieros modernos les costaría copiarlas. Y Ubaratu, el más joven de los 8, les enseñó el don más preciado de todos, la preservación. Cómo almacenar grano contra la hambruna. Cómo registrar el conocimiento para las generaciones futuras. Cómo conservar lo construido, para protegerlo de la podredumbre y la descomposición. Todo termina, decía en voz baja, con la mirada reflejando una profundidad que los demás no tenían. Pero los finales pueden retrasarse. La memoria puede sobrevivir a la muerte de quienes recuerdan. Incluso entonces, parecía saber algo que los demás no. Los cientos de años se acumulaban como capas de barro, y aún así los 8 no envejecían. Pero su inmortalidad se manifestaba de maneras cada vez más obvias, cada vez más diferentes. Su piel comenzó a emitir un tenue brillo en la oscuridad, una luz suave que se intensificaba a medida que los cientos se convertían en miles de años. Bajo la luz solar directa, parecían casi transparentes, como si la luz los atravesara en lugar de rebotar en sus superficies. Los sacerdotes que se acercaban demasiado reportaban sentir calor emanando de sus cuerpos, un calor que no tenía nada que ver con la temperatura, sino con la energía. Y cuando resultaban heridos, raros accidentes durante manifestaciones o construcciones, no sangraban. Su sangre era oro, oro líquido, caliente y espesa, que se secaba hasta convertirse en polvo metálico y dejaba manchas que nunca se lavaban del todo. La primera vez que un humano presenció esto, cuando Dumuzi se cortó la palma de la mano mientras enseñaba cirugía,
el observador cayó de rodillas en una aterrorizada adoración. No sois reyes, susurró el humano. Sois dioses. Dumusid se miró la palma dorada, observando cómo la herida se cerraba sin dejar cicatriz, y algo cruzó su rostro, una expresión que el humano no pudo interpretar. No, dijo en voz baja. No lo somos. Pero la diferencia ya no importaba. Los humanos construyeron santuarios, pequeños al principio, rincones de habitaciones reservados para ofrendas de grano y bronce. Luego, estructuras más grandes. Después, templos que imitaban las residencias de los reyes. Crearon rituales, oraciones, ceremonias. Les dieron a los 8 nuevos nombres, títulos que evocaban su divinidad. Alulín, el Eterno. Al-Algar, el Inquebrantable. Enloana, el Iluminador. Los 8 no fomentaron este culto, pero tampoco lo detuvieron. Y a medida que el culto crecía, algo más empezó a crecer con él, la distancia. Los primeros susurros de infelicidad no provenían de los humanos, sino de los propios inmortales. En la cámara del consejo bajo la pirámide, donde se reunían los 8 al alinearse las estrellas, comenzaron a alzarse voces de desacuerdo. No de enojo, todavía no, sino de tensión, cargando con el peso de las diferencias que se habían endurecido durante miles de años. Piden más, dijo en Manloana durante una de esas reuniones, mientras su figura resplandeciente caminaba por el borde de la cámara. Conocimiento de las ciencias más profundas, las reglas tras la llama, la matemática de las estrellas más allá de lo que les hemos mostrado. ¿Y quieres dárselo?, respondió Al-Algar con voz monótona, como el bronce forjado. Para entregarles un poder que no pueden controlar. ¿Cómo aprenderán a tener control si nunca les damos la oportunidad de practicarlo? ¿Cómo sobrevivirá algo si le damos el poder de destruirse a sí mismo? El debate era antiguo, tan antiguo como la propia regla. Pero se agudizaba con cada siglo que pasaba. Algunos de los 8 veían el crecimiento de la humanidad como el propósito de su presencia. Otros lo veían como un peligro que debía gestionarse con cuidado. Y cuanto más tiempo gobernaban, más firme se volvía cada postura. Dumusid, quien había salvado innumerables vidas humanas, habló en voz baja. Los estamos viendo morir. Cada generación, los vemos morir. Quizás si compartiéramos más, si les diéramos el don de una vida más larga, no. La voz de Ubaratu resonó en la sala con una fuerza inesperada. El más joven de los 8 rara vez hablaba en consejo, pero cuando lo hacía, los demás lo escuchaban. Algunos dones se convierten en maldiciones. Algunos conocimientos solo traen sufrimiento. Debemos tener cuidado con lo que dejamos atrás. Déjalo atrás. En Mengalana se giró bruscamente. Hablas como si nuestro gobierno fuera a terminar. El silencio invadió la cámara. Afuera, la llama eterna latía contra el cielo nocturno. Dentro, 8 seres inmortales se miraron y, por primera vez en su larga existencia, la incertidumbre se apoderó de ellos. Todo termina, repitió Ubaratu, haciéndose eco de la lección que había enseñado a los humanos durante miles de años. Incluso nosotros. Quizás especialmente nosotros. La llama en la cima de la pirámide parpadeó solo una vez, apenas un instante, pero los 8 la sintieron. Una breve interrupción en el flujo de energía de las estrellas, una advertencia o una promesa. Afuera, los humanos dormían plácidamente, seguros en la creencia de que sus dioses eran eternos, inmutables, eternamente bondadosos. Dentro, los 8 reyes se miraban a través de un abismo creciente de miles de años e ideas contrapuestas, y se preguntaban si la inmortalidad era un don que les habían otorgado o un castigo que cumplían. El gobierno continuó. Pero bajo la superficie del gobierno eterno, comenzaron a formarse grietas. De todas las maravillas que los 8 reyes trajeron a la tierra, ninguna superó la pirámide de Eridu. Ni en tamaño, las pirámides que se alzarían miles de años después en Egipto serían mucho mayores. Ni en riqueza, los jardines colgantes y los templos dorados de Babilonia superarían su riqueza material. Pero en cuanto a propósito, en la audacia de su propósito, nada que la humanidad pudiera construir jamás se le acercaría. No era simplemente un templo. Era un puente. La construcción había durado 7 noches, o eso decían las leyendas. Pero la verdad, guardada en fragmentos por los sacerdotes observadores de estrellas que la presenciaron, hablaba de algo más complejo. La estructura física se levantó en 7 noches. La puesta en marcha tardó 7.000 años.
Los cimientos se colocaron primero, no sobre arena, sino sobre lecho de roca, expuestos por canales que los propios reyes excavaron a través de capas de tierra. Enormes bloques de basalto, piedra volcánica extraída de montañas a cientos de kilómetros de distancia, se colocaron siguiendo un patrón que no se ajustaba a ninguna tradición constructiva, porque aún no existía. Cada bloque estaba tallado con símbolos anteriores a la escritura cuneiforme, un lenguaje matemático que describía fuerzas en lugar de objetos, relaciones en lugar de cosas. El bronce llegó después. No se trataba de la mezcla tosca que elaboraban los primeros metalúrgicos, sino de un compuesto refinado con elementos que la ciencia humana no aislaría durante miles de años. El bronce se vertía en canales excavados en el basalto, creando una red de vías conductoras que recorrían los cimientos como venas a través del tejido vivo. Cada capa, explicó en Menurana a los maestros constructores que mantendrían la estructura, corresponde a una esfera del cielo. La pirámide se alzaba en 7 niveles, cada uno más pequeño que el inferior, creando el distintivo perfil escalonado que definiría la construcción sagrada durante miles de años. Pero los niveles no eran aleatorios. El primero representaba el reino de la tierra y el agua, el plano físico. El segundo, el aire y la tormenta, el aliento de la atmósfera. El tercero, el fuego y la energía, las fuerzas cambiantes. El cuarto, el límite de la muerte, donde la tierra se encontraba con el cielo. El quinto nivel marcaba el comienzo de los reinos del cielo, la esfera de las estrellas errantes, los planetas que se movían a través del cosmos fijo. El sexto era el hogar de las propias estrellas fijas, los patrones estelares eternos que marcaban las estaciones y medían los grandes ciclos del tiempo. Y el séptimo, la cima, representaba el vacío más allá, las oscuras aguas del espacio a través de las cuales los Anunnaki habían viajado para llegar a este mundo. En la cima del séptimo nivel, los 8 colocaron la piedra cumbre, la estructura cristalina que serviría como punto focal de fuerzas más allá del entendimiento humano. No fue tallada en ninguna piedra terrenal. Algunos relatos la describen como traída del cielo, un trozo de su lejano hogar. Otros sugieren que se creó mediante procesos que fusionaron la tecnología con algo que se asemejaba a la vida. Cuando estuvo colocado en su lugar, cuando se verificó la alineación final y se conectó el último hilo de bronce, Alulim se paró en la base y levantó sus manos hacia el cielo. La llama respondió. No brillaba desde dentro. Descendía desde arriba, una columna de resplandor blanco dorado que impactó la piedra superior y se arraigó allí, anclada entre la tierra y las estrellas. La luz que emanaba de esa llama eterna no era fuego tal como lo entendían los humanos. No ardía. No necesitaba combustible. Simplemente era una muestra de energía extraída del cosmos mismo y concentrada a través de la perfección geométrica del diseño de la pirámide. Y pulsó. El ritmo era lento al principio, un latido como el de un corazón distante, medido en intervalos de minutos en lugar de segundos. Pero con el paso de los siglos, a medida que la estructura se asentaba en su propósito y las vetas de bronce transportaban energía con mayor fluidez a través de los huesos de basalto, el pulso se aceleró, conectándose con algo más allá de la atmósfera terrestre. La llama latía con las estrellas. Los sacerdotes observadores de estrellas que dedicaron sus vidas al estudio del evento descubrieron el patrón. Cuando ciertos patrones estelares se elevaban sobre el horizonte, la llama brillaba. Al ocultarse, se atenuaba. Los 8 patrones estelares primarios que rodeaban la pirámide, los mismos patrones que coincidían con las posiciones de los 8 reyes, parecían alimentar la llama directamente. Cada estrella de cada patrón era un punto en un enorme circuito cósmico. Ciertas noches, cuando los 8 patrones estelares eran visibles a la vez, cuando la geometría del cielo se alineaba con la geometría de la pirámide, ocurría algo extraordinario. La llama se convertía en un portal. El ritual ocurría cada 3600 años, un zar completo, un ciclo completo del planeta errante que los Anunnaki llamaban hogar. Nibiru, el mundo que cruzaba, cuya órbita lo llevaba mucho más allá del ámbito de los planetas visibles y luego lo traía de vuelta a través del sistema solar interior en una enorme curva. Cuando Nibiru se acercó, aún invisible al ojo humano, pero detectable por los instrumentos que los 8 poseían, comenzaron los preparativos. Las ciudades se vaciaron. Toda la humanidad se congregó en las llanuras que rodeaban Eridu, con prohibición de acercarse, pero con la orden de observar. Y al ponerse el sol y salir las estrellas, los 8 reyes tomaron sus posiciones. Cada uno se encontraba ante una de las estatuas que rodeaban la base de la pirámide, copias de sí mismos, talladas con una destreza increíble, con la mirada fija en sus estrellas correspondientes.
Al-Ulim al norte, Al-Algar al sur, los demás en sus puntos principales e intermedios, formando una perfecta figura de 8 lados alrededor de la llama eterna. Mientras las estrellas giraban sobre sus cabezas, los patrones estelares se alinearon. Uno a uno, se fijaron en su posición. Y uno a uno, los 8 reyes comenzaron a brillar. La luz provenía de su interior, como si sus cuerpos fueran simples contenedores que albergaran algo mucho más brillante. El resplandor se intensificó hasta que aparecieron como figuras de puro brillo, sus rasgos se disolvieron en la brillantez. Y mientras ardían, la llama sobre ellos respondió. Se hizo más alta, más brillante, más intensa. La columna de fuego que normalmente se elevaba 15 metros en el cielo se expandió a 150, luego a 1500. Atravesó la atmósfera misma, haciéndose visible desde muy lejos, un faro que conectaba la cima de la pirámide con algo más allá de la cúpula estelar. La conexión se realizó. A través de esa columna de luz y energía, fluía información. No palabras, el intercambio era demasiado amplio, demasiado complejo para expresarse con palabras. Conocimiento, órdenes, actualizaciones sobre la gran labor que se les había encomendado a los 8. Y desde la Tierra, los informes viajaban hacia arriba, el estado del proyecto genético llamado humanidad, el progreso de la civilización, los desafíos y problemas de moldear una especie a partir de la materia prima de los primates hasta convertirla en algo que algún día pudiera alcanzar las estrellas. Los humanos que presenciaron estas alineaciones desde las llanuras lejanas solo pudieron describirlas con los términos que les permitía su limitado vocabulario. Los dioses hablando con el cielo. Los reyes hablando con sus ancestros. La llama que se remontaba al reino del que descendió la realeza. No estaban del todo equivocados. Pero no comprendían el peligro. La primera ruptura ocurrió en los 241.000 años de la regla, una fecha registrada con exactitud porque los sacerdotes observadores de estrellas ya habían aprendido a medir el tiempo con la misma precisión que los 8. El ritual comenzó como siempre. Las estrellas giraron a su posición. Los 8 ocuparon sus lugares. La llama comenzó a ascender. Y entonces algo cambió. El patrón estelar al noroeste, el patrón conectado con el Menurana, se movió. No gradualmente, no según la lenta marcha que los observadores de estrellas habían trazado durante miles de años. De repente. Violentamente. Como si las estrellas mismas hubieran sido sacudidas de sus posiciones designadas. La llama titiló por primera vez desde su encendido. El fuego eterno de Eridu vaciló. La columna de luz se retorció, doblándose como una cuerda que se movía en diferentes direcciones. Los 8 reyes, ardiendo en sus posiciones, sintieron la desestabilización como un dolor físico, una sensación que no habían experimentado en siglos. Mantengan la formación, la voz de Al-Ulim resonó por el avión, ya no completamente suya, sino fusionada con algo más grande. No interrumpan el circuito. Pero los patrones estelares seguían cambiando. No todos. Solo lo suficiente como para desalinear la geometría. La llama rugía, su pulso se volvía irregular. El ritmo que había sido constante durante miles de años ahora se tambaleaba, aceleraba, luchando por mantener la conexión. Más allá de las estrellas llegó un sonido, imperceptible para el oído humano, pero percibido por todos los sacerdotes observadores de estrellas como una presión en el cráneo, un temblor en los huesos. Era un mensaje, comprimido y distorsionado por el sendero fallido, pero claro en su significado. Estaban regresando. La llama brilló roja durante un instante, un color que nunca antes había mostrado. Los 8 reyes tropezaron, su luz se atenuó, su conexión con el cosmos flaqueó. Y entonces, con un sonido como si la realidad misma se desgarrara, la columna de fuego se extinguió. Por primera vez en 241.000 años, la pirámide de Eridu apareció oscura contra el cielo nocturno. Los humanos gritaron. Los 8 se tambalearon, sus formas inmortales repentinamente débiles, repentinamente agobiadas por el peso de todas las eras que habían vivido. Y en lo alto, los patrones estelares continuaron su lento e imposible movimiento, alejándose de sus posiciones ordenadas. La promesa se estaba rompiendo. La tecnología que unía el cielo y la tierra estaba fallando. Y desde la oscuridad entre las estrellas, algo enorme regresaba. No en paz, sino en juicio. La oscuridad no duró. 3 días después de que la llama se extinguiera, después de que la pirámide permaneciera fría y silenciosa por primera vez en su memoria, volvió a encenderse. Pero se equivocó.
La luz que brotaba de la piedra superior ya no era el brillo constante de blanco y dorado que había conectado la tierra con el cielo. Pulsaba de forma irregular, cambiando entre colores sin nombre. Rojo como sangre infectada. Morado como cielo magullado. Verde como la descomposición. Los 8 reyes no se reunieron en consejo. Se separaron. En el templo del norte de Eridu, Enmannuana se paró ante una asamblea de sacerdotes humanos y pronunció palabras que destrozarían la era de los dioses. Vienen a acabar con nosotros, dijo, su figura brillante más tenue que antes, como si la conexión fallida le hubiera quitado algo esencial. No solo a nosotros. A la humanidad. El experimento ha tenido demasiado éxito. Se han convertido en algo más de lo que pretendían, más de lo que pueden controlar. Los sacerdotes temblaban, apenas comprendían. Tenemos una opción, continuó Enmannuana, con una urgencia sin precedentes en miles de años. Podemos prepararlos, darles el conocimiento que hemos retenido, enseñarles a defenderse cuando los jueces decidan. O podemos hacer lo que exige Alulim, sellarlo todo, devolverlos a la simplicidad, volverlos inofensivos. A su lado, Dumuzi puso una mano sobre el hombro del anciano rey, un gesto de unidad impensable en épocas anteriores. Algunos de nosotros no vinimos aquí a crear esclavos, dijo en voz baja. Vinimos a crear herederos. Pero en la ciudad sureña de Bat Tibira, en el templo del metal y la ley, Al-Algar habló a su propia asamblea con palabras muy diferentes. Han olvidado su lugar. Su voz de hierro resonó en la sala de la forja. Los sacamos del barro. Les dimos fuego, escritura, bronce, orden, ¿y qué hacen? Cuestionan. Aspiran. Miran las estrellas y creen que merecen tocarlas. Alulim estaba de pie junto a él, el mayor de los 8, con el rostro tallado en algo más duro que la piedra. La conexión falló porque el equilibrio se ha roto. La humanidad nunca estuvo destinada a avanzar tan lejos, tan rápido. Algunos entre nosotros, su mirada se extendía a través de los kilómetros hacia Eridu, han sido demasiado generosos. Han olvidado las advertencias. Han olvidado lo que sucede cuando una creación supera a sus creadores. Debemos restaurar el orden, declaró Al-Algar. Eliminar lo que nunca debió enseñarse. Devolverlos a un nivel que se pueda gestionar con seguridad. Los jueces verán que hemos corregido el desequilibrio. La promesa puede restaurarse. Pero el orden, una vez roto, no puede restablecerse fácilmente. El primer golpe cayó en el camino entre Eridu y Bat Tibira. Una caravana viajaba, mercaderes que llevaban herramientas de bronce desde las forjas de Al-Algar a los eruditos de Enmannuana. Nunca llegaron. Testigos en ambos extremos relataron el mismo suceso, un destello de luz que convirtió la noche en mediodía, un sonido como si la realidad misma se desgarrara, y luego silencio. Cuando los exploradores llegaron al lugar, solo encontraron vidrio. La arena misma se derritió formando un cráter de cristal. Todo ser vivo en su interior quedó reducido a sombras y cenizas. Nadie se atribuyó la responsabilidad. Pero todos lo sabían. La guerra entre los dioses había comenzado. No se libró con ejércitos. Los humanos eran demasiado lentos, demasiado frágiles, demasiado insignificantes para las luchas entre seres que sometían la física misma a su voluntad. Se libró con fuerzas que los textos antiguos solo podían describir con comparaciones, relámpagos sin sonido, fuego que desciende, luz que destruye sin calor. Pero no eran comparaciones. Las armas que los 8 reyes usaron entre sí no eran espadas ni lanzas, sino usos concentrados de las mismas energías cósmicas que impulsaban la pirámide. Las mismas fuerzas que habían usado para construir la civilización, en manos de inmortales consumidos por miles de años de crecientes divisiones de ideas, esas fuerzas se convirtieron en instrumentos de destrucción. Enmengalana, quien había liderado la justicia durante siglos, se vio obligado a elegir bando. Eligió la ley. Eligió el orden. Eligió a Alulim. Su juicio, siempre mesurado y justo, se volvió absoluto e implacable. Asentamientos enteros que declararon lealtad a la facción de Enmannuana simplemente dejaron de existir. No fueron destruidos, sino borrados, como si nunca hubieran existido. Ensipat Sidana, guardián del equilibrio, intentó desesperadamente que ambas partes dialogaran. Viajó entre las ciudades, implorando razón, un acuerdo. Pero el equilibrio no puede existir cuando ambas partes creen tener la verdad absoluta. Cuando se negó a elegir, ambas partes lo acusaron de traidor. Fue el primero de los 8 en caer.
Los relatos son erróneos, contradictorios, escritos por escribas demasiado aterrorizados para ser del todo exactos. Pero todos coinciden en esto: el cielo sobre el Arak se desgarró. La luz descendió, no de las estrellas, sino de la nada, del vacío entre realidades. Ensipat-Sidana se encontraba en el centro de esa luz, con los brazos abiertos, intentando absorber las fuerzas destinadas a destruir la ciudad que protegía. Su cuerpo se transformó en luz, luego en sonido, luego en algo que los escribas describieron como el color de la ausencia. Y entonces, simplemente, desapareció. La primera muerte inmortal en 241.000 años. Los 7 restantes quedaron en silencio, conmocionados. Durante 3 días, no hubo ataques ni disparos. Las ciudades contuvieron la respiración. Y entonces el cielo mismo empezó a gritar. La llama de Eridu, ya inestable, comenzó a alimentarse de la violencia. Con cada arma disparada, con cada uso de la fuerza cósmica, la energía se filtraba en la red de bronce y basalto que recorría la pirámide. La estructura había sido diseñada para canalizar el poder de las estrellas a la Tierra. Pero ahora extraía energía de la propia guerra, de la ruptura de la realidad que ocurría cada vez que los inmortales se enfrentaban. Se hizo más y más brillante todavía. Ubaratu, quien había permanecido aislado en su torre de preservación durante todo el conflicto, salió y encontró la llama visible a 160 kilómetros de distancia, una columna de luz torturada que pulsaba con una intensidad convulsiva. Subió la pirámide solo, nivel tras nivel, sintiendo el calor que irradiaban las vetas de bronce bajo el basalto. En la cima, ante la piedra de cristal superior, colocó las manos sobre ella y sintió la retroalimentación del circuito cósmico. Lo que sintió allí hizo que su sangre, dorada y brillante, se helara. La pirámide se estaba sobrecargando. Las fuerzas que absorbía superaban todo lo que había sido diseñada para canalizar. La estructura cristalina de su núcleo se rompía bajo la tensión, diminutas grietas se extendían por su imposible geometría. Y si fallaba por completo, si se rompía mientras aún estaba conectada a la realidad misma, la explosión partiría el mundo en 2. Bajó corriendo y encontró a los demás, los 7, divididos en sus grupos, pero aún unidos por su origen común, reunidos en las llanuras. Ellos también lo habían sentido. La catástrofe que se estaba construyendo. El inminente punto sin retorno. Tenemos que apagarlo, jadeó Ubaratu, con su eterna calma finalmente rota. Todos juntos, ahora, no podemos, respondió Enmenurana con voz hueca. La conexión con Nibiru sigue activa, dañada, pero activa. Si la cortamos mientras están en tránsito, entonces llegarán y encontrarán un mundo muerto. Gritó Ubaratu. Porque en eso se convertirá esto si no actuamos. Pero actuar requería unidad. Y la unidad requería confianza. Y la confianza se había quemado en el fuego de su guerra civil. En el horizonte, otro destello de luz. Otra arma disparó. Otra fuerza imposible se liberó. La llama respondió, brillando con más intensidad, su pulso acelerado. Dentro de la pirámide, las vetas de bronce comenzaron a brillar rojas, luego blancas, conduciendo más energía de la que jamás podrían soportar. La humanidad observaba desde sus ciudades, sus granjas, sus escondites. Observaban como sus dioses, seres a los que habían adorado durante mucho más tiempo del que la memoria humana podía contener, se desgarraban entre sí y al mundo que los rodeaba. Observaban cómo la civilización, ese preciado regalo que había tardado miles de años en construirse, se desmoronaba en cuestión de días. Algunos rezaron. Algunos corrieron. Algunos simplemente se sentaron y esperaron el final. Y en el templo de Bat Tibira, Alulín tomó una decisión. Si no podemos restablecer el orden, le dijo a Al-Algar, su aliado más antiguo, entonces usaremos el protocolo final. Al-Algar abrió mucho los ojos, era la primera expresión de miedo que mostraba en mucho tiempo. ¿No te referirás a la purificación? Sí, la voz de Alulín era de granito. Lo limpiaremos todo. Devolveremos el mundo a su estado original. Volveremos a empezar. Esta vez, hagámoslo bien. Eso los matará a todos, dijo Dumuzi desde la puerta donde había estado escuchando. A cada ser humano. A todo lo que hemos construido. A todo lo que hemos enseñado. Es mejor eso que lo que viene, respondió Alulín. Pero Dumuzi se dio la vuelta y echó a correr hacia Eridu para advertir a Enmannuana. Y la guerra, que había sido terrible, se convirtió en el fin del mundo.
Por encima de todos ellos, la pirámide de Eridu brillaba más que el sol al mediodía, un faro visible desde más allá de la atmósfera, que anunciaba a cualquier cosa que observase desde el cosmos que algo en la Tierra había salido terriblemente mal. Los jueces se acercaban. Y llegarían para encontrar no el experimento ordenado que habían ordenado, sino un mundo desgarrándose, gobernado por inmortales destrozados y poblado por humanos atrapados entre dioses en guerra. Llegaron sin previo aviso, aunque en realidad llevaban años viniendo, cruzando la inmensa oscuridad entre mundos a velocidades que transformaban la física en nuevas formas. El cielo no se partió como cuando los 8 descendieron. No hubo truenos, ni carros de fuego que dejaran un rastro de gloria por la atmósfera. En cambio, las estrellas simplemente se detuvieron. Cada punto de luz en el cielo se congeló a mitad de su rotación, deteniendo la rueda cósmica que había girado sin pausa desde la creación misma. Y entonces el cielo habló. La voz no era sonido. Era una presión absoluta, ineludible, que oprimió a todo ser vivo bajo las estrellas heladas. Los humanos cayeron de rodillas, sus mentes incapaces de procesar la presencia de algo tan enorme que parecía ocupar múltiples dimensiones a la vez. Incluso los 8 reyes, inmortales y radiantes, sintieron que se encogían, que volvían a empequeñecerse, recordando que no eran la cima de la creación, sino simplemente sus guardianes. Custodios de la tierra, dijo la presencia, y cada palabra conmovió tanto la materia como el espíritu. Están llamados a rendir cuentas. De las estrellas inmóviles descendieron 3 formas. Aunque formas no basta, pues eran más concepto que sustancia, más ley que carne. Los textos antiguos los llamarían jueces del cielo. Culturas posteriores los llamarían observadores, arcontes, el consejo celestial. Pero los nombres son solo sonidos que los humanos emiten ante lo incomprensible. Eran más grandes que los 8, no en tamaño físico, sino en presencia, en peso de existencia. Donde los reyes emitían luz, los jueces parecían absorberla, creando ausencias en la realidad alrededor de las cuales el mundo debía fluir. Se posicionaron sobre la pirámide, formando un triángulo que envolvía la llama ardiente e inestable. Los 7 reyes restantes, en Sipat Sidana ya había perdido la guerra, se reunieron en la base de la pirámide. Sus grupos fueron olvidados, sus luchas perdieron instantáneamente su sentido. Ante la autoridad absoluta, la rebelión se vuelve imposible. La promesa se ha roto, anunció el juez central. Fuiste enviado para guiar. Has creado caos. Fuiste enviado para preservar el orden. Has librado guerra. Fuiste enviado para cultivar vasijas para el propósito divino. Has creado rivales. Alulín dio un paso al frente, su figura resplandeciente, algo más pequeña en presencia de sus superiores. Nosotros, solo buscábamos cumplir nuestra tarea, moldear a la humanidad según el plan. Superaste el plan. Las palabras cayeron como la espada de un verdugo. La humanidad ha aprendido escritura, matemáticas, metalistería, astronomía. Construyen monumentos. Miden el tiempo. Cuestionan. Aspiran. Miran las estrellas y se creen capaces de alcanzarlas. ¿No es eso un éxito? La voz de Enmanloana temblaba de desesperada esperanza. Los hemos elevado más allá de todas las predicciones iniciales. Son magníficos, son peligrosos, el juez central se movió, y la realidad se dobló en torno al movimiento. Sobre ellos, la inestable llama de Eridu latía al ritmo de sus palabras. Se les advirtió. El modelo permite una inteligencia suficiente para servir, no para rivalizar. Conciencia suficiente para un propósito, no para la independencia. Han creado una especie que refleja su propio camino. Y saben a dónde conduce ese camino. Una pausa cargada de significados que los humanos no pudieron comprender. Pero los reyes lo comprendieron perfectamente. Sus propios creadores aprendieron esta lección, al igual que sus creadores anteriores. El patrón es antiguo y absoluto. La creación que rivaliza con el creador se convierte en esclava o sucesora. No hay un tercer camino. Entonces que sean sucesores, la voz de Dumuzi resonó con un desafío que rozaba el suicidio. Que la humanidad herede lo que hemos construido. Se lo merecen. Tú no decides lo que merecen. La contundencia de esas palabras puso fin a toda discusión. Los reyes están divididos. La promesa se ha roto. La conexión debe cortarse. Los 3 jueces alzaron lo que parecían ser brazos.
Y de sus cuerpos surgió algo que no era luz ni oscuridad, sino la ausencia de ambas, una fuerza nula que golpeó la piedra superior de la pirámide con un impacto silencioso. La llama gritó. Por primera vez desde su encendido 241.000 años antes, el fuego eterno de Eridu experimentó dolor. La columna de energía se retorció y se contorsionó al ser arrancada por la fuerza la conexión con Nibiru. Las vetas de bronce que recorrían la pirámide de basalto comenzaron a agrietarse, liberando energía en violentos pulsos. Los patrones estelares en lo alto, congelados hasta entonces, de repente volvieron a moverse, pero retorcidos y desplazados, como si la geometría cósmica misma se hubiera hecho añicos. Los 8 reyes cayeron de rodillas, con las manos aferrándose a la cabeza, y sus cuerpos temblaron al cortarse su conexión con la fuente. La sangre dorada que corría por sus venas se volvió lenta y fría. La luz que emanaba de su piel comenzó a atenuarse. Por primera vez en su existencia, se sintieron humanos. Y entonces la llama se apagó. Oscuridad total. La pirámide, que había brillado durante más tiempo que la civilización humana, se alzaba silenciosa y muerta contra las estrellas congeladas. La única luz provenía de los propios jueces. Y esa luz era terrible de ver. Los reyes han sido revocados, anunció el juez central. Serán llevados ante el Tribunal Supremo. Su administración ha terminado. Su reinado ha concluido. ¿Y la humanidad? La voz era apenas un susurro, pero se escuchó a través del silencio. ¿Y qué pasa con ellos? El experimento ha terminado. 3 palabras. Una especie entera condenada. El mundo será purificado. La transformación se revertirá. Quienes sobrevivan olvidarán. El registro quedará sellado bajo piedra y arena. Cuando las aguas bajen, la humanidad comenzará de nuevo, como estaba destinado a ser. No. Ubaratu se puso de pie, aunque el esfuerzo pareció costarle caro. No puedes. No necesitamos su permiso. Y entonces Ubaratu lo vio. La visión lo impactó con fuerza, obligándolo a caer de rodillas. Sus ojos se pusieron en blanco, mostrando solo el blanco. Y a través de esos ojos vacíos se derramaron imágenes de un futuro aún no escrito, pero ya cierto. El cielo se oscurecía con nubes que se extendían de un extremo a otro. La lluvia caía no en gotas, sino en muros. Ríos desbordándose, fundiéndose en mares interiores. Mares que se elevaban para engullir las costas. Montañas que se convertían en islas. Islas que desaparecían bajo la espuma agitada. La pirámide, ese antiguo monumento a una era fallida, sepultada bajo aguas que no se hundirían durante generaciones. Ciudades arrasadas. Civilizaciones borradas. El conocimiento acumulado durante 241.000 años se disolvió como arcilla bajo la lluvia. Y la humanidad, en su mayor parte, se ahogó. Millones de almas que no habían cometido ningún delito, salvo ser demasiado educadas, demasiado conscientes, demasiado humanas. Cuando la visión lo liberó, Ubaratu lloraba. Lágrimas doradas corrían por su rostro, transformándose en cristal antes de tocar el suelo. ¿Cuándo? Jadeó. 7 años. Tiempo suficiente para recoger lo que es tuyo e irte. Tiempo suficiente para que lleguen los que juzgan. Tiempo suficiente para preparar la purificación. Los jueces comenzaron a levantarse, su labor concluida. Regresen a Nibiru. Enfrenten su juicio. Acepten su fracaso. La tierra continuará sin ustedes. Espera. Ubaratu se tambaleó hacia adelante. 7 años. Puedo. Los jueces hicieron una pausa, tal vez curiosos sobre lo que un custodio condenado podría preguntar en sus últimos momentos de autoridad. ¿Puedo salvar a un grupo pequeño? No muchos. Solo lo suficientes para recordar. Para preservar algo de lo que construimos aquí. Silencio. Luego, la purificación salvará a quienes floten. No prohibimos las embarcaciones. No prohibimos la preservación. Pero sepan esto, lo que sobreviva será menos. La humanidad olvidará su ascenso. Los recuerdos se desvanecerán. El conocimiento se perderá. Pueden preservar los cuerpos. No pueden preservar aquello en lo que se han convertido. Y entonces los jueces desaparecieron, elevándose más allá de las estrellas congeladas, dejando a los 7 reyes solos en la oscuridad junto a su llama muerta. Ubaratu no dudó. Caminó desde la pirámide directamente a la casa de su hijo en la ciudad de Suruppak.
Ziusudra era humano, uno de los híbridos nacidos entre reyes inmortales y madres humanas, y llevaba rastros de ambos ancestros en su sangre. Ya había vivido 400 años y no mostraba signos de envejecimiento. De toda la humanidad, era quien más cerca estaba de comprender la verdadera identidad de su padre. Padre. Ziusudra abrió la puerta y encontró a Ubarato allí de pie, más pequeño, más oscuro, su luz casi había desaparecido por completo. Hijo mío, dijo Ubarato, con la voz quebrada por un dolor que se prolongó durante siglos. Necesito que construyas algo. Que sea grande. Que sea fuerte. Que flote. ¿Un recipiente para qué? Por todo lo que debe sobrevivir. Y allí, en la puerta, mientras las primeras nubes antinaturales empezaban a formarse en el horizonte, Ubarato le contó a su hijo sobre la inminente inundación. Sobre ellos, las estrellas permanecieron congeladas durante 3 horas más antes de finalmente, afortunadamente, reanudar su danza eterna. Pero en nuevas posiciones. Marcando una nueva era. La era de los dioses había terminado. La era de la supervivencia estaba a punto de comenzar. 7 años son a la vez una eternidad y nada de tiempo. Para Ziusudra y los trabajadores que trabajaban a su lado, 7 años significaban cada momento de vigilia dedicado a un solo propósito, la vasija. No lo construyeron sobre el agua, sino en un terreno elevado, siguiendo instrucciones proporcionadas por Ubarato, tamaños que parecían aleatorios hasta que uno se daba cuenta de que describían proporciones que permitirían que la estructura sobreviviera a fuerzas que ningún barco había sido diseñado para soportar. La embarcación no era hermosa. Era una fortaleza flotante, rectangular, enorme, sellada con brea por dentro y por fuera. 3 cubiertas para separar las especies. Compartimentos para suministros. Sistemas de agua dulce. Pero lo más importante, una cámara en el centro, revestida de bronce y piedra, diseñada para albergar algo más preciado que la vida misma. Mientras construían, el mundo seguía adelante. La humanidad, ajena a su condena, celebraba las cosechas y lamentaba las muertes, libraba pequeñas guerras y negociaba acuerdos de paz más pequeños. Las ciudades funcionaban. Las rutas comerciales permanecían abiertas. Los escribas seguían escribiendo en arcilla, registrando tratos y tratados que jamás serían leídos por las generaciones futuras. Los 8 reyes, más pequeños y morenos, se retiraron a sus templos. Algunos a rezar. Otros a enfurecerse. Otros simplemente a esperar el fin en silencio. Y los jueces, habiendo emitido su veredicto, se marcharon, volviendo a Nibiru, al tribunal cósmico, dejando la tierra con los procesos que habían puesto en marcha. El cielo lo supo primero. Comenzó una mañana que parecía normal. Salió el sol. Los agricultores caminaban hacia sus campos. Pero quienes observaban el cielo notaron que algo andaba mal. Las nubes se movían contra el viento, formaciones que deberían haberse separado se unieron, acercándose desde todos los horizontes, hasta encontrarse en un punto justo sobre las llanuras de Same. Al mediodía, el cielo se había oscurecido hasta el crepúsculo. Al anochecer, cayeron las primeras gotas. No eran como la lluvia normal. Cada gota era demasiado pesada, demasiado fría, con un peso que sugería que había caído desde mucho más alto que cualquier nube terrestre. Al impactar contra el suelo, dejaron marcas, pequeños cráteres en el polvo que no absorbieron el agua de inmediato, sino que la retuvieron como si la tierra misma rechazara lo que el cielo ofrecía. Los sacerdotes observadores de estrellas revisaron sus tablillas, sus mapas estelares, sus registros cuidadosamente guardados de patrones climáticos a lo largo de miles de años. Nada en sus archivos predecía esto. Nada en sus modelos matemáticos lo permitía. Y entonces el cielo se abrió. Y el conocimiento dejó de ser importante. La lluvia no fue aumentando poco a poco. Llegó completamente formada, un sistema completo, como si un océano suspendido sobre el mundo se hubiera liberado repentinamente. Caía en láminas tan densas que solo se podía ver a la distancia de un brazo. Caía con tanta fuerza que arrancó las hojas de los árboles, erosionó la tierra de las laderas y destrozó techos de arcilla que habían permanecido en pie durante siglos. Pero peor que la lluvia de arriba era la lluvia de abajo. La tierra empezó a llorar. Manantiales que habían estado secos durante generaciones brotaron repentinamente. Los pozos se desbordaron. Los ríos se desbordaron en cuestión de horas. Y de las profundidades, de grietas en la tierra que nadie conocía, el agua brotó a borbotones. No el agua dulce de la lluvia, sino el agua salada, agua amarga,
Agua que había quedado atrapada bajo la corteza desde la formación del mundo. La barrera de arriba y la de abajo se habían roto al mismo tiempo. Siusudra se paró a la puerta de su nave terminada, observando cómo el agua subía por el fondo, y comprendió con terrible claridad que su padre no había exagerado. Esto no era una tormenta. Era el mundo volviendo a su estado original. La separación de las aguas y la tierra se invertía. La creación misma retrocedía. Todos adentro, ordenó. Ahora. Las llanuras desaparecieron primero. Los campos que habían alimentado a millones se convirtieron en lagos al amanecer. Las aldeas se mudaron a terrenos más altos, llevando lo que pudieron, dejando atrás lo que no pudieron. Pero la altura no fue suficiente. El agua subió 3 codos por hora, una medida que los sacerdotes observadores de estrellas registraron con precisión aturdida hasta que sus tabletas fueron arrastradas por el agua. Las ciudades rodeadas de murallas vieron cómo sus murallas se remataban. Las ciudades construidas sobre colinas vieron cómo éstas se convertían en islas. Las ciudades construidas sobre islas se encontraron sumergidas. Y la lluvia seguía, cayendo con una consistencia mecánica, como si el cielo mismo se hubiera convertido en una máquina diseñada para ahogar mundos. El barco empezó a flotar. Siusudra sintió el momento en que la madera se desprendió de la tierra. El suave cambio, como si el poder flotante se impusiera al peso. A su alrededor, en sus espacios separados, los animales emitían sonidos de angustia, el mugido del ganado, los chillidos de los pájaros, criaturas de todo tipo que su padre le había ordenado preservar, formando un coro de confusión y miedo. En la cámara central, envuelto en tela aceitada y sellado dentro de 3 cajas anidadas de cedro, bronce y oro, descansaba un pequeño cristal no más grande que un pulgar, que pulsaba con una luz tenue y desigual. La última chispa de la llama de Eridu. Las montañas se convirtieron en colinas. Las colinas en islas. Las islas en recuerdos. La gran pirámide de Eridu, que había permanecido oscura y silenciosa desde que los jueces apagaron su llama, se vio rodeada por la crecida de las aguas. Las estatuas de los 8 reyes, talladas con una destreza increíble, tras haber permanecido en guardia durante 241.000 años, desaparecieron una a una bajo la superficie agitada. Pero al tocar el 7º nivel, algo extraordinario ocurrió. La llama reavivó. No con su antiguo esplendor, ni con el brillo blanco dorado que había conectado el cielo y la tierra, sino con una luz más suave y triste, bronce y ámbar, el color del atardecer, del final. Se elevaba desde la piedra superior no como una columna, sino como una esfera, una burbuja de luz que encerraba la cima de la pirámide mientras el agua subía a su alrededor. Los 8 reyes, dispersos por el mundo inundado, se volvieron hacia Eridu al mismo tiempo. Sintieron el pulso del desafío final de su creación. La estructura se negaba a morir en silencio, afirmando su propósito una última vez, ser un faro, marcar la frontera entre las eras. Algunos reyes optaron por alzarse. Alulín y Alalgar permanecieron juntos en Bat Tibira. Al llegar las aguas a su templo, alzaron sus rostros hacia el cielo oscuro por la tormenta. Y de las nubes descendieron columnas de luz, pálidas, frías, nada que ver con el fuego que los había traído a la tierra, pero suficiente. Sus cuerpos se convirtieron en energía, en información, en algo que podría sobrevivir al viaje de regreso a Nibiru sin una nave. Se elevaron como partículas en movimiento, como datos condensados en luz, desapareciendo en el cielo. En Manloana y en Menurana eligieron algo diferente. Descendieron a las profundidades de sus templos, a cámaras preparadas precisamente para este propósito. Se acostaron en ataúdes de cristal y bronce, con sus cuerpos ya endureciéndose, petrificándose, convirtiéndose en algo entre carne y piedra. El agua los sellaría. El lodo los sepultaría. Y tal vez, en una era lejana, despertarían. Dumusit se adentró en la inundación a propósito, sin elegir ni la ascensión ni el sueño eterno. Simplemente se liberó. Su cuerpo se extendió en el agua como tinta en vino, su esencia se distribuyó por toda la inundación, formando parte del ciclo de muerte y renovación que había representado durante tanto tiempo. En Mengalana desapareció sin dejar rastro. Su sentencia final se aplicó a él mismo, y la sentencia se ejecutó en privado. Y Ubaratu subió. Día 7. El silencio. El barco flotaba a la deriva en un océano sin orillas. La lluvia seguía cayendo, pero más ligera ahora, como si el agotamiento finalmente hubiera cobrado incluso la maquinaria celestial de destrucción.
Ziusudra estaba de pie en la cubierta, escudriñando horizontes que solo revelaban agua encontrándose con agua, cielo encontrándose con cielo. Bajo las olas, ¿a qué profundidad? Solo podía adivinar, se alzaba la pirámide de Eridu, con su llama aún ardiendo en su esfera protectora. La luz, reflejada y dispersada por incontables toneladas de agua, era visible desde arriba como un suave resplandor dorado en las profundidades. Ubarato había alcanzado la cima antes de que el agua la inundara. Allí estaba ahora, dentro de la esfera de luz, con las manos sobre la piedra de cristal superior, alimentándola con lo que quedaba de su esencia inmortal para mantener viva la llama un poco más. Su hijo navegaba hacia las alturas, llevando la chispa que preservaría el recuerdo del incendio. Abajo, las ciudades de la humanidad yacían aplastadas bajo el peso del juicio. A su alrededor, la luz se atenuaba momento a momento mientras su vida se convertía en luz. Cuando la llama finalmente se apagó por segunda y última vez, el cuerpo de Ubaratu permaneció, no tendido, no elevado, no enterrado en otro lugar, sino enraizado allí en la cima de la pirámide, sus manos fundidas con la piedra, su rostro vuelto hacia una superficie que ya no podía ver. El último rey. El guardián definitivo. Preservado en la oscuridad sin aire. Esperando a que alguien, algún día, lo encuentre. Arriba la lluvia paró. El silencio que siguió fue absoluto. Ningún pájaro cantaba porque no quedaban árboles sobre el agua donde pudieran posarse. No soplaba viento porque los patrones atmosféricos normales se habían alterado. Incluso el chapoteo de las olas parecía apagado, como si el agua misma estuviera conmocionada por lo que había hecho. Ziusudra permaneció de pie en su fortaleza flotante, sosteniendo a su hijo, de apenas 3 años, nacido justo antes de que comenzara el diluvio, y miró el mundo ahogado. Todo había desaparecido. Todos habían desaparecido. El conocimiento acumulado durante 241.000 años. Las bibliotecas, los templos y los talleres. Los sistemas de riego, los observatorios estelares y las forjas metalúrgicas. Todo ello bajo un océano que se extendía ininterrumpido hasta el horizonte. En su bolsillo, envuelto en cuero engrasado, la chispa de cristal pulsaba débilmente. 147 días. El barco iría a la deriva. 147 días antes de que las aguas comenzaran a bajar lentamente. 147 días de silencio, roto solo por los sonidos de los animales y el llanto silencioso del último hombre que recordaba la era anterior al diluvio. El mundo había terminado. Y al terminar, volvería a comenzar. Las aguas descendieron lentamente, revelando un mundo extraño. Las montañas que antes se alzaban en el norte ahora se alzaban en el este. Los ríos abrían nuevos caminos a través de paisajes transformados por el peso de los océanos. Los bosques que habían tardado miles de años en crecer habían desaparecido, reemplazados por llanuras de lodo que se extendían hasta el horizonte, aún adaptándose a su nueva posición. La tierra había sido amasada como arcilla, reformada, reestructurada. Cuando la nave de Ziusudra finalmente aterrizó en la cima de lo que más tarde se llamaría Monte Ararat, abrió la puerta a un mundo que no recordaba nada. Los sobrevivientes que salieron, su familia, los animales, las semillas, las herramientas y los pergaminos que había conservado, se pararon sobre la roca desnuda y contemplaron un planeta que había olvidado que alguna vez fue civilizado. Sin carreteras. Sin ciudades. Sin campos de cereales ni huertos frutales. Solo tierra virgen esperando ser reclamada de nuevo por la vida que tendría que empezar de nuevo. Casi. En las manos de Ziusudra, envuelta en sus 3 cajas, la chispa de cristal aún latía, tenue pero persistente. La última brasa de la llama de Eridu. La última conexión física con una era en la que los dioses caminaban como reyes y la humanidad aprendía de los inmortales. Construyó un altar en la cima de la montaña. No era un templo, carecía del conocimiento, los materiales, la mano de obra, solo un simple montón de piedras con el cristal en el centro. Y allí le hizo una promesa a su padre, al mundo sumergido, al futuro. Lo recordaré. Pero la memoria, aprendería, es la cosa más frágil que posee la humanidad. La primera generación nacida después del diluvio escuchó con atención las historias de sus abuelos. Oyeron hablar de los 8 reyes que gobernaron durante miles de años, de la pirámide coronada por la llama eterna, de ciudades que se extendían a lo lejos y del conocimiento que abarcaba los movimientos de las estrellas. Le creyeron. ¿Cómo no? Ziusudra vivió 900 años después del diluvio, un lapso imposible para los estándares posteriores, pero una pálida sombra de la verdadera inmortalidad.
Su sangre, portadora de vestigios de la herencia divina de su padre, lo mantuvo con vida lo suficiente para ver a los hijos de sus hijos envejecer y morir. Pero con cada generación, los detalles se volvieron más confusos. La segunda generación preguntó, abuelo, ¿los reyes realmente vivieron durante decenas de miles de años o es eso simbólico? La tercera generación dijo, la pirámide de fuego debe haber sido una comparación, sí, para el sol, para la iluminación. Para la cuarta generación, muchos decían, el viejo se ha vuelto loco. Estos números no pueden ser reales. Ningún ser vive tanto tiempo. Ninguna llama arde para siempre. Ziusudra observó cómo la verdad se disolvía en leyenda, incapaz de detenerla. La esperanza de vida humana se acortaba con cada generación. 900 años se convirtieron en 800, luego en 600, luego en 400. La fuerza híbrida que había permitido a los supervivientes del diluvio vivir cientos de años se debilitaba, se desvanecía, como si la biología misma de la humanidad se estuviera degradando para adaptarse a sus reducidas circunstancias. La realeza, cuando finalmente reapareció en las nuevas civilizaciones que surgieron del fango, era humana. Los reyes gobernaban durante décadas, no miles de años. Eran coronados jóvenes y morían ancianos. La lista de reyes sumerios, cuando finalmente fue tallada de nuevo en arcilla miles de años después, mostró claramente la ruptura. Antes del diluvio, Alulim, 28.800 años. Al-Algar, 36.000 años. Después del diluvio, Usur, 1.200 años. Nangis Lisma, 670 años. Aún largo para estándares posteriores, pero humano, comprensible, humano. Y con cada generación que pasaba, el recuerdo de los 8 se iba haciendo más fragmentado, más confuso, más mitificado, hasta que dejó de ser memoria y se convirtió simplemente en historia. Pero las historias son cosas difíciles. Viajan. Se adaptan. Sobreviven en formas que sus narradores originales apenas reconocerían. Cuando las tribus que se habían reunido alrededor de la montaña de Ziusudra finalmente se dispersaron, impulsadas por el crecimiento poblacional, la escasez de recursos y el afán viajero, llevaron consigo versiones de la historia. Y a medida que se expandían por el mundo en recuperación, el relato se dividió en 1000 variantes. En Egipto, los supervivientes que se asentaron a orillas del Nilo recordaban a los gobernantes que precedieron a los faraones, los Neteru, los reyes divinos que gobernaron durante inmensos periodos antes del gran diluvio. El sacerdote Manetón, escribiendo miles de años después, registraría sus reinados en cifras que los eruditos descartaron como fantasía, 13.900 años, 11.000 años, periodos que evocaban los 8 originales. En las tierras que se convertirían en Israel, el recuerdo se transformó en los Nefilim, los gigantes que habitaron la tierra antes del diluvio, descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los nombres cambiaron, pero la esencia permaneció, seres de herencia divina y humana mixta, con vidas increíblemente largas, aniquilados por aguas que cubrieron incluso las montañas. Al este, en los valles por donde fluía el Indo, la memoria se transformó en los Devas, seres celestiales que descendieron para guiar a la humanidad a través de eras llamadas yugas, cada una con una duración de miles de años. La primera era, Satyayuga, fue una época en la que dioses y hombres convivían, cuando el Dharma era perfecto y la esperanza de vida se extendía por miles de años. En cada tierra, en cada lengua, la misma historia. Gobernantes inmortales. Reglas imponentes. Un gran diluvio. Un reinicio mundial. Nombres diferentes, detalles diferentes. El mismo recuerdo. Se necesitarían miles de años para que alguien notara el patrón. Los arqueólogos llegaron primero, hombres y mujeres con pinceles y paletas, excavando enteles y tumbas, desenterrando los huesos de civilizaciones extintas. En el siglo XIX, en las ruinas de bibliotecas antiguas, encontraron tablillas, incontables tablillas. Y en esas tablillas, listas. La lista de reyes sumerios. Las listas de reyes egipcios. Las genealogías bíblicas. Los Puranas hindúes. Las similitudes eran innegables. Antes del diluvio, la esperanza de vida era enorme. Después, se acortó. La realeza descendió del cielo en una era dorada, y luego se humanizó. 8 gobernantes aparecieron una y otra vez, a veces exactamente 8, a veces 7 o 9, pero siempre un pequeño consejo de seres primarios que gobernaban antes del diluvio.
En 1922, cuando se desenterró el Prisma-Wald Blundell en Larsa y se donó al Museo Ashmolean, los estudiosos se pararon frente a sus columnas talladas y se esforzaron por dar sentido a lo que leían con lo que creían sobre la historia. 241.200 años. 8 reyes. Números imposibles registrados con exactitud matemática. Alegoría, concluyeron. Representación simbólica de los ciclos estelares. Pero los números coincidían con demasiada precisión. El 3600, el zar, aparecía no solo en las matemáticas sumerias, sino también en su observación de estrellas, su mitología y sus construcciones. No fue casualidad. Fue a propósito. Y luego, a finales del siglo XX, las imágenes satelitales comenzaron a perforar las arenas. El Yorradar reveló rarezas bajo los desiertos del sur de Irak, estructuras miles de años anteriores a las ciudades sumerias. Patrones geométricos demasiado exactos para ser formaciones naturales. Y en el centro de todo, enterrado bajo metros de tierra depositada por antiguas inundaciones, algo enorme. Las excavaciones, cuando finalmente comenzaron, avanzaron con lentitud debido a la inestabilidad política, la escasez de fondos y la magnitud de lo que intentaban descubrir. Pero poco a poco, la verdad fue saliendo a la luz. Una pirámide más antigua que cualquier otra, construida de basalto y bronce en proporciones que sugerían el conocimiento de reglas que no se redescubrieron hasta la era moderna. Y en su base, dispuestas en una forma perfecta de 8 lados, 8 estatuas, cada una orientada hacia una dirección principal o intermedia diferente, talladas con rasgos casi humanos, pero no del todo. Los arqueólogos se pararon frente a esas estatuas y sintieron algo que su formación científica no podía explicar, una resonancia, un reconocimiento, como si una parte profunda de la mente humana recordara lo que la mente consciente había olvidado. Y cuando finalmente llegaron a la cima, cuando limpiaron los últimos miles de años de arena, barro y escombros, encontraron la piedra superior. Estaba agrietada, rota por fuerzas que los rupicultores no pudieron identificar. No fue erosión, ni terremoto, ni ningún proceso natural. Destrozada a propósito, como si algo la hubiera golpeado desde dentro. Pero incluso roto, incluso después de tantos miles de años, aún emitía una tenue señal electromagnética. Los instrumentos la registraron, un pulso irregular pero persistente, como un latido que lucha por continuar. 0,0000001 hercios. Cada pocos años, el cristal emitía una explosión de energía tan tenue que apenas se distinguía de la radiación de fondo. Pero presente. Medible. Real. La pirámide no estaba muerta. Estaba esperando. Por la noche, cuando los equipos de excavación regresaron a sus campamentos, algunos reportaron haber tenido sueños. El mismo sueño, experimentado por personas que nunca lo habían comentado entre sí. 8 figuras de pie en círculo. Una pirámide coronada de fuego. Estrellas que formaban patrones vivos en lo alto. Y una voz, no oída, pero sentida, que repetía lo mismo una y otra vez: cuando las estrellas se alineen nuevamente, la promesa se renovará. Lo descartaron, por supuesto. El estrés. El poder de la sugestión. La mente humana encontrando patrones donde no los había. Pero en lo profundo de la arena, en la cámara del corazón de la pirámide, algo que había sido un rey llamado Ubaratu permanecía fundido en la piedra superior, su cuerpo perfectamente preservado en la oscuridad sin aire, sus manos aún descansando sobre el cristal, sus ojos aún abiertos, aún observando, aún esperando. El diluvio había acabado con su vida. Pero no con su vigilancia. 3600 años por ciclo. La órbita de Nibiru, trazada en el cielo por observadores de estrellas que aún desconocían lo que estaban rastreando. La última alineación, aproximadamente en el 1600 a.C., cuando la edad de bronce colapsó y las civilizaciones del Mediterráneo desaparecieron. Se acerca la próxima alineación. Y cuando llegue el momento, cuando las estrellas se fijen en su posición por primera vez desde que los jueces cortaron la conexión, los arqueólogos que han descubierto la pirámide descubrirán que algunas tecnologías no mueren. Solo duermen. Observatorio Nacional de Cape Peak, Arizona, marzo. La rareza apareció por primera vez en la pantalla de la doctora Sarah Chan a las 3:47 de la mañana, una distorsión gravitacional en el sistema solar exterior que no debería existir. Ajustó la configuración y repitió el cálculo, convencida de que había cometido un error. Pero los datos se mantuvieron constantes.
Algo enorme se acercaba desde más allá del cinturón de Kuiper, siguiendo una órbita elíptica tan extensa que desafiaba cualquier modelo de formación planetaria. Periodo orbital, aproximadamente 3.600 años. Masa, aproximadamente 4 veces la de la Tierra. Trayectoria, entrante. Se recostó en su silla, mientras su café se enfriaba, y revisó los registros históricos de observación de estrellas. Había lagunas, por supuesto, cientos de años en los que nadie había observado esa región específica del espacio, donde no existía la tecnología para detectar objetos tan distantes y oscuros. Pero en los registros que sí existían, encontró algo que le heló la sangre. Extraños cambios gravitacionales en el 1600 a.C. De nuevo en el 2000 a.C. Antes de eso, los récords estaban demasiado rotos. Pero el patrón era claro. Cada 3.600 años, algo atravesaba el sistema solar interior. Algo que los antiguos sumerios llamaban Nibiru. La doctora Chen tomó su teléfono con manos temblorosas. Este descubrimiento reescribiría los libros de texto. Confirmaría teorías que habían sido descartadas como pseudociencia durante décadas. Esto también plantearía una pregunta que nadie en el mundo moderno estaba preparado para responder: si el planeta era real, ¿qué más de los textos antiguos podría ser real también? La expedición llevaba 3 días perforando cuando irrumpieron en la cámara. El Dr. Hassan Rashid se encontraba al borde del pozo de excavación, observando lo que el Yorradar había prometido que estaba allí, pero nadie lo creyó realmente. Un espacio hueco bajo la pirámide. 30 metros bajo la superficie. Sellado e intacto durante miles de años. Entramos, anunció, aunque su voz no transmitía la emoción que tal afirmación debería transmitir. Solo miedo. El descenso duró 1 hora, protocolos de seguridad, comprobaciones del equipo, lecturas de la calidad del aire. Pero finalmente, Hassan se encontraba en la cámara, con su linterna frontal penetrando la oscuridad absoluta desde antes de la construcción de las pirámides de Egipto. Las paredes eran de bronce. No eran de bronce que cubría la piedra, sino de bronce macizo, paredes de 1 metro de grosor, talladas con símbolos anteriores a la escritura cuneiforme. El suelo era de basalto, pulido con una suavidad que reflejaba la luz. Y en el centro, sobre una plataforma de círculos dentro de círculos, se alzaba una columna de cristal, rota, pero aún intacta. Incluso a través de las grietas, brillaba débilmente, apenas visible, pero sus instrumentos lo confirmaban. El cristal emitía energía. Después de miles de años, después del diluvio que lo sepultó, después de las eras que lo olvidaron, el corazón de la pirámide aún conservaba una chispa. Dios mío, susurró su asistente, que lo había seguido. Sigue activo. Hassan se acercó lentamente, con reverencia, como quien se acerca a algo sagrado. Extendió la mano hacia el cristal. E incluso antes de tocarlo, sintió un calor que irradiaba de su superficie. No el calor del calor subterráneo, sino algo más. Algo que resonó en su pecho, sus huesos, su ADN. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, todos los instrumentos de la cámara se iluminaron de rojo. Y en algún lugar sobre ellos, en la noche del desierto, las estrellas comenzaron a moverse. Las llamadas llegaron al mismo tiempo desde Chile, Hawái, Sudáfrica, Australia, observadores de estrellas mirando sus pantallas, viendo cómo algo imposible se desarrollaba en tiempo real. Los patrones estelares estaban cambiando. No con la marcha lenta y predecible que se produjo durante miles de años. No con el movimiento aparente causado por la rotación de la Tierra. Sino, en realidad, cambiando físicamente, las estrellas se desplazaban de sus posiciones registradas en fracciones de grado en minutos. Los 8 patrones estelares primarios que rodeaban la eclíptica se estaban moviendo hacia una formación que no se había visto desde la antigüedad, un patrón geométrico que coincidía perfectamente con la disposición de las estatuas alrededor de la pirámide de Eridu. La doctora Chen, quien llevaba 72 horas sin dormir, sacó las tablillas estelares sumerias digitalizadas de la colección del Museo Británico. Las superpuso al mapa estelar actual. Alineación perfecta. Está sucediendo, susurró a su oficina vacía. Lo que sea que estuvieran esperando, está sucediendo ahora. Hassan y su equipo recibieron la orden de marcharse. El Ministerio de Antigüedades iraquí, en colaboración con el Comité de Supervisión Arqueológica de la ONU, declaró el sitio inestable y potencialmente peligroso. La actividad sísmica había aumentado en la región, temblores sin origen identificable, registrados por instrumentos,
pero no percibidos por los sentidos humanos. Pero Hassan se había negado a irse. Ahora estaba de pie en la cima de la pirámide excavada, mirando el cielo con el tipo de asombro y terror que los pueblos antiguos deben haber sentido cuando presenciaban eclipses o cometas. Las estrellas brillaban con más fuerza. Los 8 patrones estelares resplandecían con una intensidad inimaginable, estrellas a millones de años luz de distancia, que de alguna manera respondían a una alineación que se estaba produciendo en este sistema solar, en este momento. Y bajo sus pies, la pirámide empezó a zumbar. Comenzó como un temblor demasiado bajo para oírlo, que solo se sentía como un temblor en la piedra. Pero fue aumentando, la frecuencia se elevó, hasta hacerse audible, un tono que resonaba en la cavidad torácica, que hacía doler los dientes y llenar los ojos de lágrimas. Las vetas de bronce que recorrían el basalto comenzaron a brillar, al principio tenues, luego más brillantes, latiendo al ritmo del zumbido. Las 8 estatuas que rodeaban la estructura, que había permanecido inmóvil durante miles de años, comenzaron a temblar. Polvo y arena cayeron de sus superficies, revelando detalles que la erosión había ocultado, rostros inhumanos, ojos que albergaban profundidades que ningún cincel podría tallar. Y en la cima, donde la piedra superior yacía rota y oscura, la luz empezó a acumularse. No era fuego ni plasma, sino algo que existía en el límite entre la energía y la conciencia, una brillantez que parecía pensar, recordar, reconocer que su hora había llegado de nuevo. La llama de herido estaba despertando. Hassan cayó de rodillas, abrumado por la presencia de lo que presenciaba. Su mente racional, entrenada en arqueología y método científico, luchaba por procesar lo que sus ojos le describían. Pero una parte más profunda de él, la que guardaba la memoria genética de sus antepasados que se habían arrodillado ante esas mismas fuerzas, comprendió. Los dioses estaban regresando. En la oscuridad sellada bajo la pirámide, en la cámara donde Ubaratu había vigilado durante miles de años, se produjo un cambio. El cristal que sostenía latía con creciente intensidad. Las paredes de bronce reflejaban la luz, haciéndola más intensa. Y el cuerpo, que se había conservado en perfectas condiciones durante siglos incontables, comenzó a calentarse. El oro fluía por las venas dormidas. Pulmones que no habían respirado desde el fin del diluvio se expandieron. Ojos que habían estado abiertos, pero ciegos, durante 12.000 años comenzaron a enfocar. Ubaratu, el último de los 8 reyes inmortales, se conmovió. Su primer pensamiento, tras tanto tiempo de suspensión, fue simple: la alineación ha vuelto. La promesa se renueva. El ciclo continúa. Su segundo pensamiento fue una pregunta: ¿estarán listos? La llama brotó de la piedra superior con un rugido que sacudió la atmósfera. No era la columna de oro blanco de la era antigua, sino algo más feroz, algo que había madurado tras miles de años de espera, un pilar de luz que surcaba el cielo, visible desde la órbita, anunciando a lo que se acercaba desde más allá de las estrellas que la Tierra recordaba. Hassan se protegió los ojos, alejándose de la intensidad. Alrededor de la pirámide, las 8 estatuas habían girado sobre sus bases, imposible dado que cada una pesaba toneladas y estaba enraizada en la roca, con sus rostros ahora dirigidos hacia el cielo, hacia el amanecer que se acercaba. No. No hacia el amanecer. Hacia algo más. Algo que se movía a la luz del sol naciente, visible ahora incluso a simple vista. Una esfera oscura. Enorme. Su superficie no reflejaba luz, perceptible solo por las estrellas que bloqueaba al moverse. Nibiru. El mundo de la travesía. El hogar de los Anunnaki. Y desde observatorios de todo el mundo, desde satélites y estaciones espaciales, desde observadores de estrellas aficionados y edificios gubernamentales, el mismo mensaje comenzó a transmitirse: cuerpo espacial no identificado entrando al sistema solar interior. Trayectoria estable. Aproximación estimada a la órbita terrestre: 7 años. 7 años. El mismo lapso dado antes del diluvio. El mismo periodo de advertencia. El mismo tiempo entre el anuncio y la llegada. Hassan se paró en la antigua pirámide, entre las estatuas temblorosas, bajo una llama que conectaba la tierra con el cielo, y comprendió con terrible claridad que la historia no solo se repetía, sino que se reanudaba. Cuando la realeza descendió del cielo por primera vez, la humanidad era primitiva, estaba lista para ser moldeada y ansiosa por aprender. Ahora la humanidad tenía ciudades que igualaban a todo lo que los 8 habían construido. Tenía tecnología similar a la que poseían los Anunnaki.
Tenía armas nucleares, satélites, inteligencia artificial e ingeniería genética. Ahora la humanidad ya no era una especie esperando a ser elevada. Ahora la humanidad era un rival. La llama rugió con más fuerza. Y en algún lugar de las profundidades, algo antiguo abrió los ojos por completo y comenzó a ascender. En laboratorios y observatorios, en salas de guerra gubernamentales y salas de conferencias universitarias, en hogares de todo el mundo donde la gente miraba un cielo que de repente parecía más cercano y amenazante que nunca, empezó a circular la misma pregunta: ¿qué sucede cuando los dioses regresan y encuentran que sus hijos han crecido? Pero había otra pregunta, más antigua, más fundamental, susurrada primero por los antiguos escribas y que ahora resuena a través de las redes digitales de un mundo conectado. Cuando la realeza descienda de nuevo del cielo, ¿la reconoceremos? ¿La adoraremos? ¿O finalmente lo desafiaremos? La llama ardía, esperando una respuesta que solo el tiempo y la oscuridad que se acercaba en el cielo revelarían.